...5:59 de la tarde en Cancún, México. Vamos a retornar porque a esta hora se reanuda la reunión de cancilleres de la OEA con motivo de la crisis que vive Venezuela. Habían tomado un receso los cancilleres para ponerse de acuerdo sobre el documento, sobre las propuestas de resolución que hay sobre la mesa. Vamos en directo a la señal que nos llega desde Cancún, México. Abstención. Uruguay. A favor. Venezuela. Sí. Antigua y Barbuda. Abstain. Abstención. Argentina. A favor. Bahamas. In favor. A favor. Barbados. Sí. Sí. Bolivia. No. Brasil. A favor. A favor. In favor. A favor. A favor. Colombia. A favor. Costa Rica. A favor. Dominica. En contra. Vamos a dar un momento para que la Secretaría nos pueda dar el resultado, por favor. Se da la votación a esta hora, 6:01 de la tarde en Cancún, México, sobre la resolución que había sido propuesta para esta reunión de cancilleres de la OEA sobre la situación de Venezuela. Incluiría en este caso una exhortación al gobierno de Nicolás Maduro a restituir el orden democrático en el país. Vamos a esperar ya la votación, el resultado de los cómputos que se ha dado a esta hora, esta votación en Cancún, México. Repetimos, reunión de cancilleres de la OEA sobre la situación de crisis que vive Venezuela. Al principio hicieron un primer encuentro, debatieron un poco lo que sería el espíritu, el tema central de esta resolución. En este caso, San Vicente y las Granadinas presentó el documento que había presentado la comunidad del CARICOM, del Caribe. En este caso se le retiró la portada para que fuera nuevamente una propuesta en mesa, pero en este caso de San Vicente y las Granadinas habría desacuerdo por algunos países del Caribe sobre un punto que habla de la exhortación que haría en este caso el grupo de cancilleres de la OEA al gobierno de Venezuela para que retire la propuesta del gobierno de Nicolás Maduro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Este punto habría sido considerado por muchas de las delegaciones presentes allí como una injerencia en asuntos internos de Venezuela. A esta hora se hacen los cómputos de la votación sobre la resolución y en solo minutos sabremos si habrá un pronunciamiento como tal de esta reunión de cancilleres de la OEA sobre la situación de crisis en Venezuela. No, le pregunto así. Ok, tengo acá los resultados que me da la Secretaría. 20 delegaciones votaron sí, 8 se abstuvieron, 5 votaron no y 1 estuvo ausente. A continuación, procedo con la segunda votación sobre la segunda declaración propuesta por la delegación de San Vicente y las Granadinas. Es la declaración OEA/SR.F/2 Romanos.29 RC.29/doc.14/17. Vamos a hacer otra vez el sorteo. Y comenzamos por Costa Rica. ¿Listos? No. Un momento, Costa Rica.
Adelante, Costa Rica. No. Dominica. Sí. Sí. Ecuador. A favor. El Salvador. A favor. Estados Unidos. No. No. Grenada. Abstain. Abstención. No. Guyana. Abstain. Abstención. Haití. A favor. Honduras. No. Jamaica. Abstención. México. No. Nicaragua. Abstención. Panamá. No. Paraguay. No. Perú. No. República Dominicana. Abstención. San Kitts and Nevis. Abstención. San Vicente y las Granadinas. Yes. Sí. Yes. Sí. Trinidad. Abstención. No. Venezuela. Antigua y Barbuda. Abstain. Abstención. Argentina. No. Bahamas. Abstain. Abstención. Abstención. Nos abstenemos. Sí. Brasil. No. 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 Colombia. No. Un momento, por favor, en lo que Secretaría computa los votos. Right, I was just saying. El resultado de la votación es 8 países a favor, 11 abstenciones, 14 en contra y un país ausente. Derivado del resultado, ninguna de las dos declaraciones puede ser adoptada por esta reunión especial de ministros de Relaciones Exteriores, por lo que procedo a continuación a ofrecer la palabra a las delegaciones que quieran explicar su voto, pidiéndoles encarecidamente tomar en cuenta que México como anfitrión tiene la inauguración de nuestra Asamblea General en relativamente poco tiempo, por lo que pido que las intervenciones sean lo más breve posible. Antigua y Barbuda tienen la palabra. Gracias, señor presidente, y voy a ser muy breve. Señor presidente, yo fui uno de los 3 países negociadores de CARICOM para el proyecto que se presentó en esta reunión. Desafortunadamente, el proyecto que nosotros negociamos a nombre de CARICOM no contaba con el apoyo de todos los miembros del CARICOM y por lo tanto fue por eso que me abstuve en esta votación, porque pensé que yo estaba negociando a nombre de todo CARICOM, pero después me di cuenta de que no. Por lo tanto, no tuve más remedio que abstenerme. No puedo votar en contra de mis colegas de CARICOM, pero no puedo votar con ellos. Muchas gracias.
Antigua y Barbuda. Le damos la palabra a la delegación de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Y Uruguay también quiere hacer la explicación de su voto. El espíritu con el cual Uruguay asiste a esta instancia tan relevante de la OEA es para contribuir de manera positiva en la búsqueda de soluciones que permitan a la República Bolivariana de Venezuela superar la difícil situación política, económica y social que atraviesa. Poder coadyuvar en la búsqueda de soluciones, respetando el derecho soberano de los venezolanos a decidir su destino. Como dijo Uruguay en la reunión de consulta del pasado 31 de mayo, es deber y responsabilidad de nuestra región involucrarnos en el marco de posicionamientos y consensos regionales para coadyuvar ante la situación política, social, económica y humanitaria que tiene lugar en Venezuela, teniendo siempre presente al mismo tiempo el irrestricto respeto al principio de no intervención en los asuntos internos venezolanos. Uruguay no tiene espíritu sancionatorio, sino conciliatorio, y aspira a la continuidad de Venezuela en el sistema interamericano. En ese marco, Uruguay reitera que de la misma forma que somos exigentes en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco del derecho internacional, somos contrarios a la violación del principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. En ese sentido, aspiramos a que toda iniciativa constitucional se haga de conformidad con el ordenamiento jurídico y los compromisos internacionales asumidos por Venezuela, en el marco de un diálogo inclusivo que aporte soluciones a su actual situación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. A continuación le doy la palabra a la delegación de Paraguay. Gracias, señor presidente. Atendiendo a la situación por la que aún todavía pasa la hermana República Bolivariana de Venezuela y los últimos acontecimientos de la semana, yo propondría, presidente, como delegación de Paraguay, que esta 29 reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores quede abierta hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. México tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que el ejercicio que acabamos de realizar en esta reunión de consulta y en dos votaciones de dos proyectos distintos que no alcanzaron el número suficiente de votos conforme a las propias reglas de la organización, las que nos dimos para esta reunión de consulta, ponen en evidencia nuestra incapacidad para lograr un acuerdo, por lo menos para hoy lograr un acuerdo. Y eso es algo que no debe de pasar inadvertido, porque mientras nosotros aquí somos incapaces de llegar a un acuerdo, en las calles de Caracas y en muchas otras calles y en otras ciudades de Venezuela, hoy mismo, mientras estamos aquí, continúa la violencia. Hoy otra vez se reportan muertos, hoy otra vez vemos que el problema está en una ruta extraordinariamente grave y preocupante. La posición de México es una posición clara. Extendemos la mano a los hermanos venezolanos. Queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Pero reconocemos que lo que está ocurriendo en Venezuela es algo extraordinariamente grave. Hay una ruptura del orden democrático y se necesita un nuevo proceso de acercamiento político, de negociación, que parta de la base teniendo como premisa fundamental el que se reconsidere una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que se debe reconocer no está generando la unidad ni la reconciliación, sino todo lo contrario, que está polarizando aún más a este país hermano. Es necesario que se retome el camino de la democracia y es necesario que la OEA continúe siendo un espacio de diálogo, un espacio respetuoso, un espacio diplomático para seguir trabajando en este contexto. Quiero proponer, por lo tanto, señor presidente, que una vez que se haya agotado la lista de oradores, se ponga a poner a consideración de usted el que se suspenda la sesión y que continuemos, no nos cancelemos la posibilidad
de un tema tan importante, hoy tan doloroso, para quienes están en las calles, nos demos la oportunidad de seguir trabajando y seguir buscando a través de ese instrumento de diálogo, ese instrumento diplomático que es la reunión de consulta, esta 29 reunión de consulta, sigamos, dejemos abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo. Muchas gracias, México. Le doy la palabra a Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Muchas gracias, señor presidente. Es bastante triste y lamentamos que hoy no hayamos podido llegar al consenso, porque como ya dijo el delegado de Antigua y Barbuda, muchos países han trabajado arduamente, de buena fe, en ambos lados para llegar a un acuerdo. Y de hecho pensamos que teníamos ya ese acuerdo hace un momento, pero tristemente no pudimos llegar a este acuerdo sobre el proyecto de declaración. Como dice el distinguido delegado de México, y que mencionó ya lo que yo iba a decir, pues me uno a lo ya dicho y consideramos que, como ya se ha dicho, debido a que la violencia continúa hoy en las calles, debemos de darnos el espacio de poder incrementar el número de votos que se manifestaron hoy, es decir, esos de 20 a favor, que hubieran permitido que esta reunión especial hubiera tenido el éxito deseado. No fue así, pero deseamos continuar con este diálogo y continuar como organización y como Estado miembro de esta organización, como miembro de pleno derecho, seguir intentando encontrar una solución para que el pueblo de Venezuela pueda encontrar una salida democrática, una solución a todos los problemas de su país, conforme ellos siguen luchando para lograrlo dentro de la región en plena solidaridad. Muchas gracias. Delegación de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera reiterar la posición conocida de mi país sobre la crisis que vive el hermano pueblo de Venezuela. Chile nunca estará a favor de la represión ni de la violación de los derechos humanos, como no lo estará a favor de cualquier tipo de violencia o, más aún, de un golpe de Estado. Los que conocemos lo que es una dictadura, nos opondremos desde el primer momento a cualquier acción que apunte en ese sentido o en un sentido distinto de una salida negociada y política a la crisis que vive Venezuela. No hay otra salida, sino que el diálogo y la negociación. A mí me sorprende que algunos delegados que abogaron fuertemente por el principio de no intervención hayan votado favorablemente el segundo proyecto de resolución, que evidentemente se pronuncia sobre la situación interna de Venezuela. Y de hecho, había mucha cercanía entre los dos proyectos. Hay mención en el segundo proyecto, como en el primero, al cese inmediato de los actos de violencia y hostilidad, al establecimiento de planes concretos para la restauración de la paz y la estabilidad, al respeto absoluto de los derechos humanos y de la democracia y el proceso constitucional, a un renovado proceso de diálogo y negociación. Y se ofrece ayuda incluso a través de un grupo u otro mecanismo de mediación para apoyar ese renovado proceso de diálogo y negociación. En ambos proyectos está. Lo que reitera lo que hemos dicho antes. Nosotros estamos a favor del principio de no intervención, pero ¿desde cuándo abogar por la democracia y los derechos humanos viola ese otro principio? La evolución del derecho internacional de los derechos humanos es muy clara. Abogar por la democracia, por los derechos humanos, por el diálogo y la negociación, para que un país recobre su camino democrático constitucional, no es intervención.
es un deber, es una obligación de la comunidad internacional, más aún de esta comunidad hemisférica. Así que por eso, señor presidente, creo que tenemos que persistir en los esfuerzos por acercar posiciones, porque está mucho en juego. Hay mucha sangre que puede ser todavía derramada y por lo tanto la comunidad hemisférica tiene un deber de continuar, de persistir en los esfuerzos para ayudar a una salida democrática, pacífica, negociada a la crisis de Venezuela, y por lo tanto yo apoyo que esta reunión de consulta permanezca abierta para hacer más esfuerzos y así poder contribuir al hermano pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Le damos la palabra a continuación a la delegación de Honduras. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer todas las sesiones que ha querido realizar sobre la mesa. He escuchado detenidamente todos los argumentos que se han vertido por mis homólogos, en la cual se hicieron alusión a algunos términos como procedimientos tortuosos, caminos oscuros. Sin embargo, estamos todos sentados en esta mesa el día de hoy. Y lo hemos hecho, como bien lo expresaba Chile, en múltiples ocasiones. Y estamos hoy, un grupo de países, nuevamente queriendo contribuir a una crisis profunda, enfrascados en aspectos procedimentales. Mientras día a día hay un pueblo clamando porque hagamos lo que estamos llamados a hacer, y es contribuir a retomar el rumbo de un verdadero diálogo y concertación hacia la búsqueda de un camino de paz y prosperidad de una nación amiga. Más allá de la posición política de los Estados miembros, hoy en esta mesa, en la cual lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo, la crisis es real. No puede ser posible que bajo el principio de no intervención la alternativa sea no hacer nada. El problema no está en este salón de reuniones. El problema político, social y humanitario es real y se agudiza cada día. Mientras seguimos hablando de artículos aplicables, tiempos de presentación, en un país amigo, hermano, se están perdiendo vidas. Yo esperaría que hagamos lo que tenemos que hacer, que sigamos la propuesta que ha presentado México de darle continuidad a ese debate y no contribuyamos más a que se agraven enfrentamientos y se perpetúen desencuentros entre hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Honduras. Tiene la palabra el canciller de República Dominicana. Sí, buenas tardes, presidente, colegas cancilleres, delegados aquí presentes. En primer lugar, queremos dejar constancia de que como país, como República Dominicana, no recibimos en ningún momento la propuesta que encontramos cuando nos sentamos aquí en esta sala, ni tampoco fuimos llamados a participar en ningún tipo de consenso. Quizás hubiésemos podido hacer algunos aportes. Y lo digo porque el propio presidente y colega y amigo Carlos Raúl manifestó que desde el 31 de mayo había estado haciendo contacto con diferentes países y desafortunadamente nosotros no fuimos en ningún momento contactados para ello. De todas formas, nuestro voto ha sido de abstención, ha sido un voto coherente con lo que nosotros creemos, la forma que puede ser la búsqueda de la solución en el tema de la crisis venezolana. Y a continuación voy a leer un documento que responde a la forma de nuestro voto y que hace propuesta también de manera concreta.
Señoras y señores, hemos regresado a un escenario diplomático conocido, la Asamblea General de la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos, OEA. Esta vez en el paradisíaco polo turístico de Cancún, en la Riviera Maya mexicana, que nos ha acogido con su proverbial encanto y amabilidad para darle continuidad a una tarea que por su trascendencia política y humana debemos concluir, o deberíamos concluir, o debimos concluir en el día de hoy. Gracias, señor ministro de México, por las atenciones y la acogida que hemos recibido aquí en su país. Hasta ahora no ha sido posible ponernos de acuerdo sobre la mejor fórmula para buscar solución negociada a la crisis política más aguda de las últimas décadas en uno de los países de nuestra comunidad, la República Bolivariana de Venezuela. Pero a pesar de todos los esfuerzos, mientras pasan los días, las semanas y los meses, no se vislumbra una salida honrosa a una situación que gravita sobre millones de venezolanos que ven agravarse su estado de vida porque están constantemente expuestos a los rigores de la inseguridad, la inestabilidad y el desabastecimiento. La República Dominicana ha sostenido la tesis de que a Venezuela hay que dejarle espacio para que supere esta crisis a partir de su tradicional vocación democrática como escuela que ha sido de la mayoría de los países de la región a los cuales, en muchos casos, ha servido de ejemplo para sobreponerse a periodos tortuosos de su historia que han amenazado la estabilidad política, económica y social. Nuestro país ha confiado además en la actitud positiva y en el patriotismo de la mayoría de los líderes venezolanos con quienes hemos mantenido vínculos políticos, y no nos cansaremos de proponer el diálogo como herramienta ideal para economizarle a los venezolanos enfrentamientos inútiles entre hermanos que solo provocan derramamiento de sangre y estimulan la división social. Para mantenerse como ente imparcial en un conflicto cuya solución exige fundamentalmente la buena voluntad de las partes, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invocado en numerosas ocasiones la comprensión de la comunidad internacional para que se convierta en parte de la solución y no de la crisis, y para que se mantenga equidistante como única forma de garantizarse credibilidad en un eventual arbitraje que procure una salida honorable para todos los sectores involucrados. Es decir, nuestro país ha preferido exponerse incluso a la diatriba y al descrédito de grupos fanatizados para plantear alternativas de solución armónica y sustentable al conflicto de Venezuela, insistiendo en la necesidad de que se trata de un problema de los venezolanos y que tienen que ser los venezolanos quienes busquen y encuentren el mejor camino para superarlo. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que también sabemos se han hecho por otras vías igualmente bien intencionadas, las partes involucradas no han podido o no han querido ponerse de acuerdo. En este escenario, la comunidad internacional tiene el deber de evitarle a Venezuela trastornos mayores con un quiebre definitivo de su orden constitucional y, peor aún, que una confrontación política interna que todavía puede ser contenida degenere en un conflicto de mayor calado que erosione aún más su frágil gobernabilidad e institucionalidad. Lo que no podemos hacer es inmiscuirnos en los asuntos internos de una nación amiga, ya que siempre resultará importante destacar que la diplomacia no puede confundirse con la injerencia ni la solidaridad con la intervención. Señoras y señores, distinguidos colegas, honorables embajadores, miembros de las delegaciones presentes, durante las últimas 3 semanas, la crisis de Venezuela se ha agravado exponencialmente. Ha aumentado la violencia de los grupos beligerantes y ha crecido la represión oficial a los manifestantes callejeros. Con Venezuela estamos frente a un conflicto político difícil de manejar por todas las implicaciones que le rodean, pero sobre el que aún nos queda tiempo, aunque poco,
para evitar que siga agravándose con consecuencias ominosas, no solo para los venezolanos, sino para todo el hemisferio. Es por ello que la República Dominicana propone la creación de una comisión de países amigos que acompañe a las partes en conflicto en una negociación de amplio espectro que contemple alternativas de solución con todas las variables políticas y sociales en juego para alcanzar un acuerdo de reconciliación nacional y convivencia pacífica y democrática. Esa comisión de carácter permanente deberá actuar conformada por 5 o más países amigos a los que se les asigne la encomienda de establecer una hoja de ruta para una agenda a partir de las prioridades de las partes. En este momento trascendente de la historia de Venezuela, las naciones latinoamericanas estamos en el deber de marchar a su lado en defensa de su pueblo, de su libertad, de su independencia, de su gobernabilidad y de su democracia, pero sin más pérdida de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller. Brasil tiene la palabra. Obrigado. Gracias, señor presidente. Señor presidente, voy a hablar trayendo a la mente una imagen que ya se ha mencionado antes. Es el hecho de que yo no me caso en Brasil, y muchos de nosotros, de decir en Brasil, cuando somos adultos en nuestros países, y en el caso de Brasil, no tuvimos una situación democrática hace muchos años, y en aquel tiempo, cuando era estudiante universitario en esa época, se me venía a la mente llamar o invocar el principio de no intervención o no injerencia, para que la comunidad internacional no interviniese en el contexto político de Brasil. Por el contrario, fue algo que nosotros en Brasil deseábamos. El retorno de la democracia, pensábamos que nos favorecería crear algo que convendría a la comunidad internacional, y esa fue una intervención que recibimos de brazos abiertos. El hecho de que Venezuela tenga presos políticos es prueba de que Venezuela es una dictadura, no es un régimen democrático. El orden democrático en Venezuela ya se rompió hace mucho tiempo. Y aquí se trata de que hay transparencia para que la comunidad internacional pueda cumplir con su responsabilidad de manifestarse en cuanto a la situación de Venezuela, y porque este es un país con el cual Brasil tiene gran afinidad, un país con el cual tenemos muchas afinidades de formación, de origen, y con el cual tenemos 2.200 kilómetros de frontera compartida, y sentimos directamente los efectos de lo que está sucediendo en Venezuela por los miles de personas que están atravesando la frontera, y estamos a un esfuerzo para acogerlos a todos ellos de la mejor manera posible. Estamos sabiendo de lo que estamos hablando. Sin embargo, tratamos de hacerlo con transparencia y buena fe, acercar las posiciones para que esta organización pueda asumir sus responsabilidades. Por desgracia, y lo digo con respeto, algunos preferían no involucrarse más bien en argumentos de procedimiento, en falsos argumentos de no intervención, para adoptar posiciones que adoptaron. Está bien, estamos de acuerdo con esa posición con respeto, pero Brasil continuará alzando la voz en favor de aquellos que en Venezuela condenan la dictadura y luchan por el retorno de la democracia. Lo haremos si es necesario, solos o acompañados, pero no faltaremos al pueblo de venezolano como lo están haciendo otros pueblos cuando nosotros estuvimos en la misma situación. Entonces, en la OEA, el foro de la OEA, seguiremos trabajando con la OEA, pero sentimos que uniremos nuestra fuerza a aquellos que luchan por la democracia en Venezuela. Como se dijo en la sesión anterior, sabemos que esta es la solución, corresponde sobre todo a los venezolanos, pero los venezolanos que necesitan y requieren el retorno de la democracia pueden contar con Brasil. Gracias, señor presidente. Canciller de Perú tiene la palabra. Señor presidente, señoras cancilleres y señores cancilleres, señores delegados, muchísimas gracias.
Nosotros somos testigos de que durante más de un siglo se fue construyendo el principio de no intervención y no injerencia, gracias a los esfuerzos de los que nos antecedieron en esta comunidad. Ese fue un principio que fue un aporte fundamental al derecho internacional público, a la construcción realmente de un mundo moderno y más equitativo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y se incorporó no solamente en la Carta de la OEA, sino en de la ONU. En el último tercio de este siglo, y sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría, se incorporó de una manera decisiva el apoyo y la defensa de la democracia liberal y los derechos humanos, no como equilibrio, no como complemento al principio de la no intervención, como empoderamiento del poder y la libertad de los pueblos de América, de nuestra América. En ese contexto, nosotros consideramos que el proceso que vive Venezuela no solamente es trágico, que es inaceptable para su población y para la comunidad internacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya tenemos una incongruencia en las reglas básicas de la convivencia democrática en ese país. Pero sobre todo, y a partir de la creación o de la convocatoria de una asamblea constituyente cuyos orígenes no solamente son oscuros, sino ilegítimos, se crea un proceso de desmantelamiento gradual y sistemático de la democracia y posiblemente un proceso irreversible. Yo creo que en esas circunstancias no cabe medidas y actitudes de conciliación más allá del esfuerzo que ya hemos tratado de lograr, y seguiremos hablando, naturalmente, porque lo que está de por medio es la libertad, la coherencia de un país tan importante, tan querido como es Venezuela y de su pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el canciller de Costa Rica. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Hago esta intervención con profunda tristeza y preocupación. La inacción que hoy decidimos nos será reprochada. Nos será reprochada como membresía, debilita a una organización por la que tanto hemos trabajado, que a pesar de sus dificultades sigue siendo el referente de diálogo, de encuentro en el hemisferio, y hoy le hemos quedado mal a la comunidad internacional, pero especialmente a millones de venezolanos que tenían una gran esperanza y una gran confianza en que íbamos a actuar con responsabilidad. El 31 de mayo, cuando hice mi intervención, dije que habían pasado 60 días y 60 muertos. Hoy, el rato que tuvimos antes del receso, murieron 2 personas, un muchacho de 17 años y otro de 19. La sangre de ellos nos mancha hoy en este encuentro. La conciencia de los países también existe y debemos serle fiel a los principios con los hechos. No son las palabras las que demuestran nuestros compromisos, sino nuestra historia, la manera coherente en la que nos comportemos en atención a esos principios que voluntariamente hemos aceptado, no solamente en la Carta Fundacional de esta organización, sino en la Carta Democrática, que casual e irónicamente salvó la democracia en la misma Venezuela. Yo comparto mucho de las palabras de algunos cancilleres que me han antecedido, intervención de Brasil, de Chile, Paraguay, de México. Hago los mismos votos para que esta oportunidad no sea, de esta sesión de consulta, no sea una oportunidad perdida, que la mantengamos abierta, que podamos seguir conversando, discutiendo, insistiendo en un diálogo, pero en un diálogo que tenga resultados, que sea una verdadera negociación y que dé resultados, que se pueda convertir en una verdadera hoja de ruta verificable, con plazos. El diálogo, simplemente el sentarse a hablar en una mesa, ya ha demostrado que en relación a la situación de Venezuela, más bien se utiliza para ganar tiempo, para ganar oxígeno. Y hoy hemos nuevamente omitido el llamar las cosas por su nombre.
Me preocupa muchísimo el mensaje que se envía a tantas y tantas personas que aspiran a vivir en paz, a vivir en estabilidad. La crisis de Venezuela no es una crisis de Venezuela, es una crisis del hemisferio. Nos involucra a todos. La inestabilidad en uno de los miembros no puede responderse con indiferencia, no puede responderse viendo al otro lado. Si somos verdaderamente solidarios, si somos verdaderos miembros de una organización que nos une para el diálogo, debimos de haber dado una respuesta más clara y más contundente. Algunos podrían preguntarse, y voy en línea con lo que mencionaba el canciller de Chile, ¿por qué votar negativamente la segunda resolución presentada si tiene una serie de buenos principios? Sí los tiene, sí los tiene. Incita a terminar los actos de violencia y hostilidad, etcétera. Hay cinco enunciados ahí. Pero aún estos eran absolutamente débiles para dar una respuesta clara y contundente a la gravísima situación que se vive en ese país. Pero además también me preocupa porque me queda la sensación, bueno, no es sensación, me queda la certeza de que aquí estamos resquebrajados prácticamente en dos grupos que trataron de sentirse vencidos y vencedores. Aquí los únicos vencidos, los únicos perdedores son los ciudadanos venezolanos que hoy esperaban una respuesta, que hoy esperaban que nosotros actuáramos con responsabilidad y que aprovecháramos esta oportunidad que además se había venido construyendo después del 31 de mayo, donde precisamente se construyó ese diálogo, hubo mediadores, se unificó en un texto razonable, todavía mejorable, como todo en la vida, pero razonable para llamar las cosas con mayor claridad. Y nuevamente lo que decidimos fue por la vía más fácil, por la vía de la inacción, por la vía de la indiferencia, y eso nos será reprochado. Gracias, presidente. Gracias, canciller. Tiene la palabra el canciller de Argentina. Gracias, presidente, por concederme el uso de la palabra. Debo decir que para mí es una pena que mi primera intervención ante esta audiencia de los colegas ministros en el seno de la OEA sea en una tarde que nos provoca una profunda desilusión. Una profunda desilusión porque creo que todos aquí hemos venido animados de muy buena fe, porque estamos todos muy preocupados por la situación que vive Venezuela, pero sobre todo por la situación que viven los venezolanos. Y de alguna manera es triste tener que reconocer que como organización no hemos logrado dar una respuesta como lo han señalado tanto de los colegas que me han precedido en el uso de la palabra. Somos como Argentina un país que está convencido que la solución tiene que provenir de los venezolanos. Pero en realidad estamos todos los países de la región aquí porque todos tenemos una historia precedente con Venezuela en la que de alguna forma u otra tenemos una deuda con el pueblo venezolano. El canciller de Costa Rica lo mencionó, también lo hizo el colega brasileño. Joven en la formación en el servicio exterior, yo recuerdo la llegada de un antiguo presidente venezolano a Argentina para decirnos de frente, delante de todos los argentinos, que no estamos viviendo en democracia, que no podía haber presos por las ideas políticas, que no podíamos tener gente torturada, que no podía pasar lo que Argentina vivía en aquel momento. Y eso no fue una injerencia, sino la defensa de la democracia. Esta organización funciona a partir de su carta constitutiva en la defensa de la democracia, entendiéndola como un ejercicio representativo que prevé la separación de los poderes, que acepta que tienen que respetarse los derechos humanos y que tienen que respetarse las libertades civiles, que los poderes tienen que funcionar, que la Asamblea Nacional,
como la de Venezuela tiene que ser reconocida como tal. Estamos ante una crisis que tiene una dimensión humanitaria. No solo tenemos un enfraquecimiento de la democracia en Venezuela, sino que tenemos también presos políticos, tenemos una emergencia social por falta de alimentos, por falta de medicamentos, y el esfuerzo de gran parte de los que hemos estado a lo largo de este día acá y en todos los 2 días que ustedes se han estado reuniendo precedentemente era para encontrar una solución que pudiera ayudar a los venezolanos a encontrar un camino. La decisión de mantener o de seguir aludiendo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es un elemento que no va a contribuir a resolver lo que Venezuela está viviendo hoy. Y por lo tanto nosotros como organización, como institución que está siendo mirada por la gente, tenemos que poder ser capaces de dar una respuesta. Yo me sumo al llamamiento que han hecho varias de las delegaciones para mantener abierta esta sesión, para continuar este trabajo, porque no podemos declinar del hecho de que tenemos que lograr que la democracia sea plena y que sean respetados los derechos de todos los venezolanos. Yo hago una apelación para que continuemos haciendo nuestros mejores esfuerzos para encontrar un consenso que nos permita respaldar a la Venezuela, que también en alguna etapa previa de nuestras historias nos ayudó a defender que debíamos vivir en democracia. Y muchos de los que estamos sentados en esta mesa hoy lo estamos porque hubo pueblos como el venezolano que se comprometieron en aquel momento en defender la democracia que hoy le pedimos al gobierno venezolano respetar. Muchas gracias. Gracias, ministro. Canciller de El Salvador tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, me pongo de acuerdo con varios colegas que han expresado que desgraciadamente no hemos podido lograr un acuerdo en esta sesión de consultas. Y precisamente lo que buscaba en mi intervención anterior es que se dieran los espacios para lograr un acuerdo firme entre todos los miembros de esta Asamblea General. Lo cierto es que todavía no logramos acercar lo suficiente las posiciones, aunque las dos propuestas tienen una coincidencia, diría yo, del 90 o del 95%. Y esa es la parte en la que, a pesar de estar desconcertados, también nos debe animar a continuar trabajando por encontrar un consenso. Encontrar un consenso nunca ha sido fácil. Y normalmente cada uno de nosotros quiere que ese consenso se recoja las máximas que propone cada uno de nosotros. Pero desgraciadamente es claro que el consenso significa hacer alguna concesión, consentir en aras de lograr algo en conjunto. Y yo creo que a pesar de la frustración que sentimos de no haber logrado un acuerdo, tenemos pasos adelantados para lograr un acuerdo. Yo no podría decir que estamos al mismo nivel de mayo o que estamos al mismo nivel antes de mayo en el acercamiento de las posiciones. Yo pensaría que estamos a un nivel mucho más cercano para lograr un acuerdo y pienso y comparto con ustedes que debemos seguir haciendo esfuerzos para lograr ese acuerdo. En el caso de El Salvador, vamos a seguir haciendo esfuerzos en este organismo y en otros organismos para lograr acuerdos que nos permitan ayudar a Venezuela a superar la crisis que atraviesa en este momento. Y yo quisiera pedirles que tratemos de retomar las virtudes que están planteadas en las propuestas y que sigamos dialogando. Quizás no era el momento para hacer una votación. Ustedes me dirán, pero ya hemos esperado demasiado. Bueno, y me dirán también, y yo comparto totalmente con ustedes, de que
la situación en Venezuela tampoco puede esperar. Pero suceden estas cosas cuando tratamos de correr antes de caminar. E hicimos una votación que no estaba todavía lo suficientemente madura. E incluso en mi caso personalmente me comencé a involucrar, a hacer sugerencias, etcétera. Y yo agradezco que se me haya recibido, que se me hayan compartido los textos, pero es evidente que todavía no teníamos algo como para tener un resultado deseado. Porque miren, el resultado para que opere debe ser contundente, debe ser fuerte y debe de contar con el respaldo, si no de la totalidad de los países miembros, por lo menos de una considerable cantidad de países miembros. Entonces, yo también quisiera hacer el llamado que tomemos la posibilidad de este acuerdo no como algo a lo que debemos seguirle agregando cosas, porque yo siento que ese ha sido una dificultad en este proceso de discusión, que le hemos seguido agregando cosas a algo que probablemente podía haber tenido un respaldo de todos los países. A nosotros nos parece que paralelamente a la discusión de este pronunciamiento se deben tomar otras acciones. Los países debemos actuar, ya sea individualmente o juntándonos, para buscar la facilitación de un proceso de salida en Venezuela. Un proceso de salida que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, debe de tomar en cuenta a los dos actores principales en esta situación, al gobierno y a la oposición. Nosotros no vemos un proceso de salida que excluya a uno de esos dos actores. Y no vemos un proceso de salida pacífico, ordenado, si no es por la vía del diálogo. Se lo dice un país que viene de superar un conflicto armado por la vía del diálogo. Y se lo dice un país que cuando ve ciertos acontecimientos recuerda lo que sucedió en ese país. Y por eso es que necesitamos insistir en el diálogo. Y yo pido la comprensión de ustedes, pido la comprensión de la gente que necesita desesperadamente que lleguemos a un acuerdo. Pero de nada nos sirve un acuerdo raquítico, un acuerdo que quiebre aún más a la Organización de Estados Americanos. Necesitamos un acuerdo sólido y personalmente pienso que estamos cerca de lograrlo. Por supuesto uno se cansa, uno se frustra, uno dice ya cedí demasiado, pero ese es el arte, creo yo, de la diplomacia, es el arte de la negociación y es el arte de lograr consensos. Yo les haría el llamado, no sé si lo más correcto sea dejar abierta esta sesión o plantearnos una forma de seguir con el proceso. No sé si lo más correcto sea, tendrán que ver los de jurídico, etcétera, porque tenemos una asamblea general que inauguramos ahora, etcétera. Pero lo que quiero decir es que no nos demos por vencidos. Lo que quiero decir es que no dejemos este proceso. Lo que quiero decir es que tenemos bases que son más adelante de lo que se había logrado en mayo. Tenemos bases y sigamos entonces dialogando. Tenemos la oportunidad de estos 3 días. Yo no quiero decir que vamos a enfocar la Asamblea General en esto, pero ustedes saben cómo funciona estas reuniones. Siempre puede haber bilaterales, puede haber intercambios, etcétera. Y tenemos esa posibilidad de llegar a acuerdos. Lo que sí les pediría también es que en ese ir y venir hagamos un esfuerzo porque todos los países estén al tanto. Sé que eso complejiza más la negociación, pero lo que yo no quisiera es venir a una nueva reunión con un documento que supuestamente hemos consensado y que haya países que nos digan que no, que qué es eso, que no lo vieron, etcétera, etcétera. Es más complejo, pero al final del día creo que nos va a producir un mejor resultado. Si todos estamos al tanto, miren, se puso sobre la mesa esto, no nos gustó, aquí va, etcétera.
y que al final del día vamos a tener algo que por lo menos todos los países conocemos y que con conocimiento de causa también podemos decir apoyamos esta iniciativa o no la apoyamos. De manera pues que en términos generales yo quisiera reiterar ese llamado, que redoblemos los esfuerzos de negociación. Esa es, la negociación debería estar en el ADN de todos los que nos decimos ser diplomáticos o de todos los que tratamos de representar a nuestros países. Y no nos demos por vencidos, no nos demos por frustrados y pensemos que hay gente a quien le debemos un resultado y que quizás no estaban en esta votación las condiciones maduras, pero que las pueden estar si seguimos dialogando y seguimos buscando un punto de encuentro. Así que ese sería mi llamado. No sé legalmente qué sería lo que más conviene, pero mi llamado es que independientemente de lo que se decida legalmente, no cerremos el diálogo y la negociación que hemos iniciado, y yo creo que tenemos una base, que son estas dos propuestas que nos acercan lo suficiente como para encontrar un acuerdo. Muchas gracias. Colombia, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Colombia está de acuerdo con que siga abierta la reunión de consulta. Quiero empezar con la posición de mi país. Yo veo que nosotros vemos el vaso medio lleno, no medio vacío. Creemos que la votación que acaba de acontecer muestra que hay 20 países que están a favor de ayudar el proceso que vive Venezuela. Y 20 países de 34 es una mayoría clara, señor presidente, apreciados cancilleres, delegados. Y hay 8 países que se abstienen y que saben que en el fondo hay un problema crítico, hay una crisis de esos 8 países. Ellos saben que están pasando cosas que no deberían pasar en la hermana República de Venezuela. Entonces nosotros, la delegación de Colombia, ve el vaso medio lleno y tenemos en cuenta la historia de la OEA. La historia de la OEA era una historia de inactividad, era una historia de falta de compromiso, era una historia en que adoptábamos la posición o la estrategia del avestruz. Y yo creo que esto hay que arriesgarse. Señor presidente, hay que arriesgarse, hay que mover los cimientos de la organización. Y a nosotros nos parece que esto es un gran avance. 20 países, 20 gobiernos, millones 6:57 minutos de la tarde en Cancún, México. Es la reunión de cancilleres de la OEA que por el día de hoy no llegó a un acuerdo, a un consenso para emitir una resolución sobre la crisis que se vive en Venezuela. Varios lamentos, o por supuesto, de algunas delegaciones como la de México, Chile, Costa Rica, Paraguay, Honduras, República Dominicana y Brasil por la inacción, en este caso, del organismo frente a la situación que afecta no solo al gobierno de Venezuela, sino más bien a los ciudadanos. Hay la propuesta en mesa de seguir, de dejar abierto este campo de diálogo en la OEA para tratar de buscar una solución, una ayuda a la crisis que viven los venezolanos. Vamos a despedir así este avance informativo. Quédese con nosotros, en segundos arranca el informativo estelar de NTN 24.